El primer número de la revista Letramía Trayectos es un sujeto de estudio muy interesante, una revista de divulgación notoriamente enfocada a la literatura, pero con espacios para abarcar otras ramas del arte y difusión cultural. ¿Por qué es tan interesante analizar el producto final de Letramía? Pues porque igual que la mayoría de revistas está escrita por diversos colaboradores, lo que finalmente deriva en una amplia aportación de información y un gran matiz de artículos para poder cautivar a los lectores. Sin embargo, el problema de tener propuestas tan distintas entre un artículo y otro tiende a derivar en una falta de equilibrio, como si se tratasen de proyectos distintos sin una relación o justificación real, o lo que podríamos decir de manera más simple, perder el hilo. ¿Ha sido este el caso de Letramía Trayectos? Bueno, al dedicarle el tiempo de lectura a la revista nos encontraremos con entrevistas como al ilustrador Patricio Beteo o autores como Laura García o Hernán Arturo Ruiz, e incluso figuras de alto renombre como Alberto Chimal. Y si continuamos leyendo encontraremos artículos sobre autores mexicanos, difusión de foros culturales y hasta un par de recomendaciones de Nora de la Cruz en su lista 10 de 25. Esto se mezcla para dar un gran recorrido literario donde los distintos textos se armonizan y nos dan una lectura amena para conocer más a los autores mexicanos, los autores jóvenes y quizás hasta inspirar a aquellos futuros escritores. Personalmente, el único detalle que noto es el aspecto visual, pues los diferentes temas en la revista, más allá de delimitar un artículo de otro, resultan en cambios bruscos para el lector, pero esto puede pasar completamente desapercibido o como un detalle menor si tomamos en cuenta los puntos positivos que tiene esta revista. Hola, mi nombre es María del Pilar Mendoza Zúñiga. Me agradó mucho este proyecto de Letramia, ya que da a conocer muchas de las creaciones de jóvenes estudiantes mexicanos, además de que la presentaron en eventos culturales, ferias de libros y en sus redes sociales, ayudándonos a descubrir que en México existen muchos talentos con obras extraordinarias, pero que lamentablemente estos trabajos no cuentan con los lectores que se merecen. Entonces, la razón por la cual crearon este número de revista en específico fue para poder promocionar la lectura con la presencia de autores, editores, booktubers y personas involucradas que nos muestran entrevistas, reseñas y recomendaciones. Además de que si hay personas a las cuales les gusta escribir, en esta revista también podemos encontrar interesantes opiniones sobre los expertos, cuyos consejos pueden contribuir a su progreso. Por ejemplo, en la primera reseña, que es Hábitos lectores de Patricio Beteo más retos para escritores por Leslie Rondero, nos enseñan los hábitos de lectura y además un interesante reto por parte del ilustrador. Y se me hizo muy interesante ya que me gustaría implementar sus hábitos, o más bien que implementar sería apoyarme en ellos, ya que yo no tengo un hábito de lectura en sí, y me podría servir para poder iniciar dentro del mundo de los libros. Por su parte, las entrevistas se me hicieron muy interesantes ya que es como una forma más fácil de interactuar entre los lectores y autores, respondiendo a algunas de las preguntas que los lectores tienen con frecuencia. Por ejemplo, la razón o los motivos eh, del- de las cosas más interesantes del libro. También nos enseñó diferentes estilos de bibliotecas, por ejemplo el Bunko, que es una biblioteca especializada en lectura infantil y juvenil. También nos da datos interesantes sobre los booktubers, por ejemplo, las razones por las cuales iniciaron su canal, el tiempo que llevan en este, las características y sus contribuciones. También me llamó mucho la atención la forma en que Alberto Chimal cambió de la lectura de un libro físico a alternarlo con los libros digitales. Y nos dio características sobre su biblioteca digital, por ejemplo, cómo surgió y cómo está organizada, además de las recomendaciones de sus nuevos libros, por ejemplo, La noche en la zona M. También nos da las opiniones de autores o expertos respecto a la educación de los jóvenes que tienen carrera, pero que les gustaría escribir. Nos cuenta además un poco sobre la formación literaria de los autores respecto a sus hábitos, lugares preferidos para leer y algunas recomendaciones para nosotros los jóvenes. Otra cosa muy interesante que se me hizo fue que mostraron la casa de las escritoras mexicanas y me resultó muy interesante. Yo no conocía absolutamente nada sobre esta casa. Y también sobre el Foro Cultural Sirawen, que fue un foro muy completo, a mi parecer, ya que difunde los nuevos talentos artísticos y fomenta la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales.
En conclusión, podría decir que esta revista se me hizo muy interesante, principalmente porque va dirigida hacia los jóvenes con intereses en la lectura y escritura, además de que me ayudó a interesarme en estos dos mundos y abrió una intriga en mí sobre los booktubers. Esta revista me parece muy interesante ya que busca recabar las creaciones literarias de gente que está en sus comienzos y que se animan a entrar al mundo de la literatura. Esto motiva a que cada vez más gente se sienta animada a compartir sus creaciones literarias con la esperanza de que éstas tengan más lectores y a su vez sean más conocidas. También es como la revista busca darse a conocer por todos los medios disponibles, alentando a los escritores pequeños a acudir a las convocatorias para desestancarse y explotar todo el talento que pueden tener, fomentando la lectura en todas las edades. El hecho de que en sus 12 publicaciones hayan abarcado hasta 300 estudiantes habla bien de la revista por el simple hecho de que ha cumplido una gran labor a esos jóvenes a dedicarse a algo tan bueno como es la literatura. El hecho de que en la revista se presenten opiniones, entrevistas y todo tipo de trabajos literarios alenta a todos los jóvenes que les gusta seguir por ese camino. En mi opinión, se me hizo interesante Travesía por el fuego y las montañas, El cerro que arde de Edgar Adrián Mora, ya que en la simple introducción nos motiva, nos alienta a comprar ese libro con las explicaciones que nos da desde el cómo dragones desde las montañas prehispánicas hasta el hecho de los monstruos en los bosques, lagunas y todo tipo de cosas que uno no se esperaría en un libro, ya que estamos muy acostumbrados a lo habitual, tal como él lo menciona. Y también me parece muy interesante la entrevista a Lewis Rima de Gabriela Castillo. Lewis Rima es un booktuber y Gabriela Castillo se dedica a preguntarle el por qué lo hace, el cómo lo hace y qué cosas lo han motivado o lo han alentado a seguirlo. Y me parece muy interesante el cómo recaban toda esta información y la publican en la revista, alentando a los jóvenes a que crezcan como grandes escritores o entrevistadores o cualquier tipo de trabajo que decidan realizar.